Buen día, coleccionistas de minerales y piedras preciosas. En esta oportunidad les traigo un video acerca de las piedras preciosas orgánicas. Aquí conocerás cuáles son las más valiosas, sus propiedades y sus características. Comenzamos. El mayor porcentaje de piedras preciosas que se ofrecen en el mercado de gemas son de origen inorgánico, es decir, que son minerales. Por definición, un mineral es una sustancia sólida, inorgánica, que tiene estructura y composición química definida. Sin embargo, hay otro grupo de piedras preciosas que son de origen orgánico, es decir, que se formaron por la actividad de plantas, de animales y de microorganismos. Es cierto que muchas veces algunas de estas gemas se forman directamente por la actividad de organismos vivos. Sin embargo, hay otro tipo de gemas orgánicas que también se forman por el reemplazo de estas sustancias o de los residuos orgánicos por cuarzo, por sílice, por jaspe, por ópalo o por calcita. Es decir, que muchas veces estas sustancias inorgánicas suelen reemplazar a estos residuos orgánicos y formar gemas preciosas, pero que por definición serían gemas preciosas orgánicas. A continuación conoceremos las piedras preciosas orgánicas más valiosas que se ofrecen en el mercado de gemas y todas sus características. Una de las gemas preciosas de origen orgánico más valiosos en el mundo es el hueso de dinosaurio petrificado. Como se puede observar, los huesos de dinosaurio muchas veces adquieren formas y colores muy interesantes cuando estos han sido petrificados en el subsuelo. Aquí en la imagen de la derecha se observa cómo los espacios que hay en el hueso, estos huesos que son de gran tamaño, han sido reemplazados por cuarzo, por jaspe, por calcita y en general por material silicio. Estos materiales silicios suelen tener diversos colores, por ejemplo, morados, azules, rojos, verdes. Es así que muchas veces estos huesos de dinosaurio petrificados se pulen y se cortan para formar valiosas gemas que se venden en el mercado a manera de anillos, de collares y de colgantes. Otra piedra preciosa orgánica muy interesante que se puede encontrar en el mercado de gemas es el ámbar. El ámbar se forma por resina fosilizada que proviene de plantas muy antiguas. Lo importante o lo interesante en el ámbar es que muchas veces esta resina suele encerrar dentro pequeños animales o insectos que los científicos estudian para definir ya sea la fauna y los animales que vivían en aquellas épocas, porque recordemos que la resina proviene de árboles o de plantas muy antiguos que incluso pueden tener edades superiores a los 4 o 5 millones de años en el pasado. Igualmente, estas piedras preciosas orgánicas suelen pulirse y darles formas y se las venden en el mercado a manera de anillos, collares y colgantes. Tengamos en cuenta que el ámbar es un material poco resistente, por lo que siempre se debe tener cuidado en su uso. Otra gema orgánica muy interesante es la que se conoce como amolitas. Las amolitas son piedras preciosas orgánicas que provienen del corte y pulido de un animal que vivió hace más de 65 millones de años, que se conoce como amonita. Estas amonitas son un grupo extinto de animales invertebrados marinos que vivían dentro de un caparazón hechos por ellos mismos. Estos caparazones generalmente suelen ser de carbonato de calcio. Sin embargo, por los millones de años que estos materiales estuvieron enterrados en el subsuelo, por los cambios geológicos que hubieron, fueron reemplazados por
aragonito iridiscente. El aragonito también es un carbonato de calcio, pero es un polimorfo de presión de la calcita. Es por eso que estas amolitas fueron enterradas en el subsuelo muchísimos metros. Y se formó el aragonito y se formó esta gema preciosa orgánica. Otro ejemplo es la madera petrificada. Aquí observamos cómo la parte del tronco de un árbol es reemplazado principalmente por cuarzo, por jaspe, por ópalo, es decir, material silicio, y en menor cantidad por calcita. Esta madera petrificada generalmente se forma cercano a volcanes explosivos. Estos, cuando hicieron erupción, lanzaron al aire y al ambiente y a las zonas cercanas mucha cantidad de ceniza, que prácticamente enterraron a estos bosques, y luego esta ceniza precipitó químicamente a estos materiales silíceos y reemplazó toda la estructura orgánica de la madera de los árboles y las silicificó. Luego los gemólogos lo que hacen es cortar esta madera petrificada para formar igual algunos tipos de gemas que se pueden ofrecer a manera de anillos, colgantes o varios accesorios de joyería. Otro ejemplo es la piedra coral. Sabemos que los corales o los arrecifes de corales se forman dentro de ambientes marinos someros. Básicamente consisten en carbonato de calcio. Cuando estos organismos mueren, igualmente son enterrados dentro de los sedimentos que se encuentran en el piso oceánico y luego son reemplazados por un poco de cuarzo y calcita. Muchos de ellos suelen tener formas muy peculiares, y en cuanto a sus colores, pueden ser rojos, verdes, negros, pero en general igual los joyeros, cuando los han encontrado aquí en el continente, lo que hacen es pulirlos y formar gemas muy bellísimas. Otro ejemplo es la piedra azabache. La piedra azabache es un material geológico que se compone casi al 100% de carbono. Es decir, que es muy similar al carbón. Sin embargo, su formación es un tanto diferente. Esta piedra azabache se formó porque, por ejemplo, un pedazo de un tronco de un árbol cayó al río. Luego este quedó atrapado entre los sedimentos del río y empezó a enterrarse. Luego se empezaron a acumular material orgánico, pero durante la acumulación estos minerales o estos materiales absorbían aceites liberados por algas y plancton que se encontraban alrededor. Cuando estos ya se petrificaron, se forma la piedra azabache con este brillo muy interesante que proviene de los aceites liberados por estas algas. Por eso es que su formación es muy similar al carbón, sin embargo un tanto más peculiar. Otra gema orgánica muy interesante son los crinoideos. Los crinoideos son organismos que alguna vez vivieron en el fondo del océano. Parecían una planta en forma de tallo, pero en realidad eran unos animales invertebrados. Estos básicamente son fósiles que en la actualidad se los puede encontrar conformando a las piedras calizas y las dolomías. Son fósiles visibles, pueden tener tamaños mayores incluso a 1 centímetro. Los gemólogos y los joyeros las pulen para crear diversos accesorios de joyería. Una de las gemas preciosas de origen orgánico más importantes que se puede encontrar en el mercado son las perlas. Básicamente hay dos grupos: las perlas de agua salada y las perlas de agua dulce. Hay que entender que una perla se forma debido a que un material extraño, como por ejemplo puede ser la arena, una arena entró dentro del caparazón de un molusco
y como respuesta defensiva empezó a rodear a este material extraño con carbonato de calcio o nácar. Luego se solidificó y formó una perla. En la actualidad, las perlas de agua dulce generalmente suelen ser cultivadas, es decir, que hay la intervención del hombre para que el molusco pueda producir muchas perlas y no solo una como generalmente suele pasar de manera natural. Finalmente tenemos una de las piedras preciosas orgánicas más interesantes, que se conoce como el dólar de arena. El dólar de arena o galleta de mar es una especie de equinodermo que se encuentran en distintos hábitats, por ejemplo, en playas con fondos arenosos o rocosos, arrecifes de coral y en lugares costeros tropicales y subtropicales. Su tamaño suele ser de 4.8 a 14.5 centímetros de diámetro, y lo que hay que entender es que cuando estos animalitos, estos equinodermos mueren, son enterrados igualmente y luego son reemplazados por sílice microcristalina, como es la calcedonia o el ágata. Muy bien, hemos llegado ya al final de este video donde hemos explicado todo sobre las piedras preciosas orgánicas, cuáles son sus características y cómo se forman. Si te ha gustado el video, dale like, no olvides compartir, suscríbete y nos vemos en otro momento.